Estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva clase de su curso de Genética del Neurodesarrollo. En las últimas décadas, las neurociencias y la genética han estrechado sus lazos para ofrecernos una comprensión más profunda de las causas y mecanismos de los trastornos del neurodesarrollo, es decir, de los trastornos del espectro autista, del trastorno por déficit de atención con hiperactividad y de otras formas diversas de discapacidad intelectual. La genética ha demostrado ser una pieza clave del rompecabezas que muchas veces enfrentan familias y profesionales. Para los estudiantes de este curso, conocer los fundamentos genéticos no solo les permite entender mejor las condiciones o características clínicas de sus alumnos o pacientes, sino que también les dota de herramientas para la comunicación interdisciplinaria con profesionales de la salud. Entender la herencia mendeliana es el primer paso para adentrarnos en el mundo de la genética clínica y nos permite reconocer patrones de herencia, predecir riesgos y comprender ciertos rasgos o características, condiciones que presentan determinados miembros de una familia. Para continuar, recordemos entonces algunos términos o conceptos claves ya estudiados para comprender mejor los patrones de herencia. Cuenta la historia que en la tranquilidad de un monasterio en la actual República Checa, un monje llamado Gregor Mendel llevó a cabo una serie de experimentos que transformarían para siempre nuestra comprensión de la biología. Corría a la mitad del siglo XIX, en una época en la que los mecanismos de la herencia eran apenas un misterio envuelto en suposiciones. Se pensaba erróneamente que la descendencia recibía una mezcla diluida de los rasgos parentales. Y fue entonces cuando Mendel, armado de una rigurosa metodología científica y una profunda pasión por la naturaleza, emprendió un estudio sistemático con plantas de guisantes, una especie cuyas características eran claramente distinguibles y fácilmente controlables en cruces experimentales. Durante 8 años, Mendel cultivó y cruzó miles de plantas. Analizó meticulosamente rasgos como la forma y el color de las semillas, el color de las flores, la posición de las vainas y la altura de las plantas. Su enfoque fue simple pero muy revolucionario. Observó cómo ciertos rasgos se transmitían de generación en generación y sobre todo cómo algunos de ellos desaparecían temporalmente para luego reaparecer. En lugar de confiar en la observación cualitativa sin control, Mendel aplicó herramientas matemáticas y estadísticas para registrar sus resultados. Esta visión cuantitativa y predictiva de la herencia lo llevó a establecer lo que hoy se conoce como leyes de Mendel, los cimientos de la genética moderna. La primera gran revelación de sus experimentos fue que los rasgos no se mezclaban en la descendencia como colores en una paleta. En su lugar, se transmitían como unidades discretas, lo que más tarde se llamarían genes. Y estas unidades seguían patrones precisos de segregación y combinación. Mendel propuso 2 principios fundamentales: la ley de segregación y la ley de la distribución independiente. Estos principios no solo explicaban la herencia de un solo rasgo, sino que también la transmisión simultánea de múltiples características. A través de esta estructura lógica, Mendel identificó 4 patrones clásicos de herencia que son ahora enseñados en todo curso básico de genética y por supuesto en el nuestro. En los experimentos, Mendel observó que al cruzar una planta de guisante con semillas lisas y con otra de semillas rugosas, la primera generación, a la que él denominó F1, mostraba únicamente un tipo de semilla. Eran semillas lisas. Sin embargo,
al cruzar entre sí a los individuos de esa F1, es decir, se obtendría una F2 o segunda generación filial, exhibía una proporción de 3 plantas con semillas lisas por cada una que tuviera semillas rugosas. Esto lo llevó a deducir que un rasgo puede ocultarse en una generación, solo para reaparecer en las siguientes. Así, Mendel definió el rasgo que aparecía en la F1 como el rasgo dominante. Siempre iba a aparecer en todas las generaciones. Sin embargo, al que se ocultaba lo denominó rasgo recesivo. Este patrón se explica por la existencia de alelos, y ya recordemos que son las versiones alternativas de un mismo gen. Cuando un organismo hereda 2 alelos distintos para un rasgo, la expresión fenotípica depende de cuál sea dominante. En individuos heterocigóticos, es decir, aquellos con 2 alelos diferentes, el rasgo recesivo queda enmascarado. Solo si un organismo hereda 2 copias del alelo recesivo, es decir, si es homocigótico recesivo, se manifiesta dicho rasgo. Este descubrimiento fue esencial para entender que la información genética no desaparece, sino que puede permanecer latente. Algo a considerar, y aunque no fue descubierto por Mendel, sí es importante mencionarlo en este momento, es la herencia ligada al sexo, un tipo especial de transmisión genética que involucra genes localizados en los cromosomas sexuales. Cuando un gen está localizado en el cromosoma X y no tiene un equivalente en el cromosoma Y, su expresión puede diferir entre los sexos. Esto se debe a que los individuos con un solo cromosoma X, como ocurre con los machos de cada especie, carecen de una copia adicional del gen que podría compensar mutaciones o variaciones. Así, los rasgos ligados al sexo presentan una herencia asimétrica, donde los patrones de transmisión varían según el sexo de los progenitores y de los descendientes. Mendel no abordó directamente este tipo de herencia en sus experimentos, pero sí marcó el marco teórico y sentó las bases para su comprensión posterior, cuando se descubrieron los cromosomas y su papel en la transmisión genética. En resumen, Mendel descubrió 2 principios fundamentales: la ley de segregación y la ley de distribución independiente. La ley de segregación plantea que cada individuo tiene 2 copias de cada gen, uno que proviene de mamá y el otro de papá, pero solo va a transmitir uno de ellos a su descendencia. Por ejemplo, y llevado a los ejercicios, a los experimentos realizados por Mendel, si una planta tiene un gen dominante y uno recesivo, puede transmitir cualquiera de ellos a sus hijos, ya sea el dominante o el recesivo, pero no los dos, solamente uno de ellos. En cambio, la ley de distribución independiente lo que plantea es que los genes para diferentes rasgos se heredan de forma independiente unos de otros, siempre que estén en cromosomas diferentes. Es decir, la herencia del color de las flores no se afecta por la herencia del tamaño de las semillas. En esencia, en esto consisten los 2 principios de las leyes de Mendel. En resumen, los patrones de herencia mendelianos, aunque derivados de experimentos con una sola especie vegetal y el análisis de algunos rasgos, han demostrado ser extraordinariamente poderosos para explicar la transmisión de la información genética en numerosos organismos. La claridad con la que Mendel definió sus leyes y la solidez experimental de sus hallazgos permitieron construir los cimientos de la genética moderna. Desde la dominancia y recesividad hasta la herencia ligada al sexo, los 4 patrones clásicos delinean la arquitectura básica por la que los genes se manifiestan de generación en generación.
Lo notable de este legado es que, aunque en la actualidad entendemos que la herencia es aún más compleja, con participación de múltiples genes, la influencia ambiental y epigenética y también por regulaciones dinámicas, los principios mendelianos siguen en el primer peldaño en la comprensión de esa larga escalera del conocimiento genético. La obra de Mendel nos recuerda que a veces las verdades más profundas emergen de la observación paciente y la curiosidad perseverante frente a los misterios de la vida. A continuación abordaremos la representación en árboles genealógicos o pedigrí. Estos permiten visualizar la transmisión de enfermedades a través de generaciones. Les proponemos en este momento visualizar un pedigrí o un árbol genealógico para entender cada uno de los símbolos que les vamos a ir mencionando y la representación de cada uno de los componentes de estos árboles genealógicos. En el análisis de un pedigrí, cada individuo se representa mediante un símbolo específico que proporciona información sobre su sexo y su estado respecto a una determinada condición genética. Los varones se representan con un cuadro, mientras que las mujeres lo hacen con un círculo. Cuando un individuo está afectado por una enfermedad genética, su símbolo aparece relleno o sombreado, lo que indica claramente su estado. Cuando el símbolo está vacío, significa que esa persona no presenta la condición. En algunos casos, cuando un individuo es portador, es decir, no está afectado, pero sí puede transmitir la enfermedad a su descendencia, el símbolo puede aparecer parcialmente sombreado, como por ejemplo solo la mitad del círculo o el cuadrado. Pero cuando el individuo es portador de una enfermedad ligada al cromosoma X, se representa con un punto en el centro del círculo o del cuadrado. La unión entre un hombre y una mujer se representa mediante una línea horizontal que conecta sus símbolos. De esta línea desciende una línea vertical que conecta con sus hijos, los cuales se dispone de forma horizontal, formando una línea de descendencia. El orden de los hijos suele ir de izquierda a derecha según su nacimiento. Cuando hay una unión consanguínea, es decir, entre personas emparentadas, como ocurre con mayor frecuencia entre primos, esto se señala con una doble línea horizontal entre los padres, indicando un mayor riesgo de herencia de enfermedades recesivas. Si un hijo ha fallecido, su símbolo aparece marcado con una línea diagonal que pasa a los bordes del círculo o el cuadrado. Ahora bien, cuando se trata de representar embarazos en curso, pérdidas gestacionales o muertes perinatales, ahí también existen símbolos propios. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, esto se representa mediante un pequeño rombo o un símbolo especial no definido por sexo conectado con una línea vertical al símbolo de la pareja. Es decir, en la mujer embarazada no utilizamos el círculo o el cuadrado, sino un rombo, porque esto sobre todo cuando se desconoce el sexo. Ahora, este rombo se acompaña con frecuencia de la edad gestacional actual que tiene esa embarazada en el momento que estamos confeccionando el árbol genealógico. Otra característica de este árbol genealógico y de todos los que realicemos es que se les debe de poner la fecha en que realizamos ese esquema, esa representación esquemática y la firma del que lo está realizando. Ahora, si se conoce el sexo del feto, puede colocarse un símbolo correspondiente al cuadrado o círculo, porque ya sabemos que en la actualidad
con el desarrollo tecnológico, muchas veces en el embarazo se conoce con bastante precisión el sexo del feto, y entonces podemos poner en ese círculo o en ese cuadrado una anotación especial que sería en el centro de ellos la letra E que indica embarazo. Y si estamos redactando una publicación o estamos leyendo un artículo en inglés, es muy probable que en el centro no aparezca la letra E, sino la letra P. En el caso de una pérdida del embarazo, como un aborto espontáneo o una interrupción voluntaria, se utiliza una pequeña línea vertical descendente desde los padres y que va a terminar en un triángulo pequeño. Este triángulo puede estar vacío o puede llevar anotaciones como el número de semanas en el momento que ocurrió la pérdida, o si se conocen múltiples pérdidas, bueno, pues se hacen un triángulo separado para cada una de ellas y se pueden poner notas adicionales según sea el caso. Para indicar el nacimiento sin vida, es decir, los mortinatos, se pueden usar el símbolo correspondiente al sexo del bebé, pero la línea diagonal lo cruza y acompañado se pone para ese sexo, para ese símbolo, la palabra mortinato. Además, en los pedigrís más detallados puede anotarse información adicional junto a los símbolos, como pueden ser, por ejemplo, el año de nacimiento, la edad de muerte, la causa del fallecimiento o diagnósticos genéticos confirmados. En una familia pueden confluir varios miembros con enfermedades diferentes a la que quizás estamos estudiando. Entonces, bueno, es muy válido poner todos los diagnósticos que ya estén confirmados. En cuanto al número de las generaciones, estas se organizan en niveles verticales, con la generación más antigua en la parte superior y las siguientes van debajo, conectadas por líneas verticales como ya hemos venido mencionando. Las generaciones suelen estar enumeradas con números romanos, y dentro de cada generación los individuos se numeran con números arábicos de izquierda a derecha a medida que van apareciendo en nuestra representación, permitiendo una referencia rápida. Por ejemplo, podemos decir que el individuo 2-3 es el que padece de una neurofibromatosis. Este lenguaje simbólico permite trazar patrones de herencia, identificar posibles portadores y evaluar riesgos de futuras generaciones. Sin embargo, aquí no hay necesidad de utilizar palabras, sino es el esquema visual el que estructurado y universal el que nos va a permitir realizar la delineación de una familia. Vamos a obtener toda la información necesaria para la interpretación y la identificación de posibles enfermedades. A continuación, se describen los patrones clásicos de herencia genética humana, fundamentalmente para entender cómo se transmiten muchas enfermedades y rasgos, incluidos algunos implicados en los trastornos del neurodesarrollo. Los patrones de herencia. Comenzaremos por la herencia autosómica dominante. Cuando hablamos de herencia en genética, nos referimos a la manera en la que ciertas características, desde rasgos físicos hasta predisposiciones biológicas, se transmiten de una generación a otra a través del material genético, es decir, el ADN. Este ADN, como ya estudiamos, se organiza en estructuras llamadas cromosomas que se encuentran dentro del núcleo de cada célula del cuerpo. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas organizados en 23 pares. De esos, 22 son autosómicos, es decir, no contienen los cromosomas sexuales. El otro par sí es el par de cromosomas sexuales, que en el caso de las mujeres son los cromosomas XX y en el varón XY. Cada cromosoma tiene miles de unidades funcionales llamadas genes, que contienen las instrucciones para fabricar proteínas y ARNs funcionales, que son moléculas responsables de casi todas las funciones celulares. Ahora bien, para cada gen, una persona hereda 2 copias, una del padre y una de la madre, y estas copias pueden ser idénticas
o diferentes. Las distintas versiones de un mismo gen, recordar que se llaman alelos. Ahora, cuando decimos que es el patrón de herencia autosómico dominante, hablemos de lo que significa el término autosómico dominante. Autosómico, ya entonces sabemos que indica que el gen implicado se encuentra en uno de los 22 cromosomas que se enumeran del 1 al 22. En otras palabras, no está ubicado el gen implicado en un cromosoma sexual, lo que implica que el patrón de herencia es igual en hombres y mujeres, donde ambos sexos tienen 2 copias de cada autosoma, por lo que ambos pueden heredar y transmitir el rasgo o característica con la misma probabilidad. Ahora, el término dominante. Un alelo se considera dominante cuando basta con tener una sola copia de él para que su efecto se manifieste en el organismo. Es decir, si una persona hereda un alelo dominante de uno de sus padres, aunque el otro alelo sea normal o recesivo, esa persona mostrará la característica asociada a ese alelo dominante. En el caso del patrón de herencia autosómico dominante, una persona con un genotipo heterocigótico, es decir, que va a tener un alelo dominante y uno recesivo, presenta el fenotipo relacionado con el alelo dominante. Una persona que tenga un genotipo homocigótico dominante, es decir, que tenga los 2 alelos dominantes, va a tener un fenotipo que en muchas ocasiones va a manifestarse con una mayor intensidad. Cuando se trata de enfermedades, entonces serían enfermedades con una mayor severidad en su clínica. Y el otro genotipo posible es el homocigótico recesivo, que en este caso serían personas que sí no van a presentar manifestaciones clínicas de la enfermedad. Es decir, en el patrón de herencia autosómico dominante, los sanos serían los homocigóticos recesivos, porque no tienen ni una sola evidencia o no tienen un solo alelo dominante. Ahora, ¿cuál será el riesgo de transmisión de ese rasgo a su enfermedad o enfermedad a la descendencia? Cuando una persona tiene un alelo autosómico dominante, tiene un 50% de probabilidad de transmitirlo a cada hijo o hija. Estos son porcientos universales, es decir, siempre se van a manifestar, siempre se van a mantener en todas las enfermedades con este patrón de herencia. Esto es porque en cada embarazo el óvulo y el espermatozoide aportan uno de los 2 alelos del progenitor de forma aleatoria. Importante es que este patrón de herencia, recordar, no depende del sexo. Por lo tanto, hombres y mujeres tienen la misma probabilidad de heredar y de transmitir el alelo dominante. Cuando ambos padres tienen una copia dominante, es decir, son heterocigóticos, se abren 3 posibilidades de combinaciones para la descendencia. Hay un 25% de probabilidades de que sean homocigóticos dominantes, un 50% de que sean heterocigóticos y un 25% de que sean homocigóticos recesivos. Dependiendo del caso, tener 2 copias del alelo dominante puede resultar en una forma más grave de la característica o incluso en una forma incompatible con la vida. Pero esto varía ampliamente según el gen específico y no siempre es el caso. Entonces tenemos que en cuanto a los genotipos en las herencias dominantes, estos pueden ser homocigóticos dominantes, heterocigóticos, que serían los que provocan la enfermedad, y la diferencia entre ellos va a estar dada por la severidad o la gravedad de las manifestaciones clínicas. En cambio, el genotipo homocigótico recesivo, en el caso de estas enfermedades dominantes, es el que tienen los individuos sanos.
Por lo tanto, en las enfermedades con patrón de herencia autosómico dominante, solo se describen fenotípicamente individuos enfermos e individuos sanos. No hay portadores. A continuación se resumen las principales características del patrón de herencia autosómico dominante. En primer lugar tenemos que es suficiente tener una sola copia del alelo alterado para que se exprese en el fenotipo. En segundo lugar, que la transmiten por igual hombres y mujeres. Y en tercer lugar, que se afectan por igual hombres y mujeres por el hecho de que son autosómicos, es decir, los genes implicados en el desarrollo de estas enfermedades van a estar ubicados en cromosomas autosómicos, en cromosomas que se enumeran del 1 al 22. En cuarto lugar tenemos que tiene una transmisión vertical, es decir, la característica suele verse en varias generaciones consecutivas de una familia. Por lo general hay afectados en todas las generaciones. Y en quinto lugar, como característica de este patrón de herencia autosómico dominante, tenemos el alto riesgo de la transmisión, dado que una persona afectada tiene hasta un 50% de probabilidades de transmitir el alelo afectado a cada uno de sus hijos. Veamos un ejemplo de enfermedad con patrón de herencia autosómico dominante con manifestaciones fenotípicas en la conducta y el desarrollo del lenguaje. Este ejemplo es la neurofibromatosis tipo 1. Esta es una enfermedad con una prevalencia estimada de 1 en cada 2.500 a 3.000 nacidos vivos, que se caracteriza por una gran heterogeneidad clínica. Aunque tradicionalmente se ha considerado una genodermatosis o un síndrome neurocutáneo, los avances en la neurogenética y la neuropsicología han permitido su reconfiguración conceptual como un trastorno del neurodesarrollo. Las alteraciones cognitivas, conductuales y del lenguaje asociadas a la neurofibromatosis tipo 1 pueden ser tan discapacitantes como sus manifestaciones físicas más conocidas, como las manchas café con leche o los neurofibromas. La neurofibromatosis es un trastorno de herencia autosómico dominante causado por mutaciones en el gen NF1 ubicado en el cromosoma 17. Este gen codifica una proteína llamada neurofibromina que actúa como regulador de una ruta intracelular esencial para el control del crecimiento, la diferenciación y la supervivencia celular. La pérdida de función de la neurofibromina conduce a la formación de tumores benignos, afectando el desarrollo de las neuronas y las conexiones sinápticas. Aproximadamente el 50% de los casos son esporádicos por mutaciones de novo, es decir, estos pacientes no tienen antecedentes familiares de neurofibromatosis. Dentro de las características clínicas y fenotipo neurocognitivo encontramos que estos pacientes deben tener 6 o más manchas café con leche para realizarle el diagnóstico, que además el tamaño va a variar según la edad y esto es de relevancia para el diagnóstico. Van a tener efélides o las denominadas pecas en regiones axilares e inguinales, es decir, zonas que habitualmente no tienen pecas porque las pecas se relacionan con las zonas que son expuestas al sol y ellos van a tener la presencia de pecas en la región axilar o inguinales. Los neurofibromas cutáneos, que son tumores benignos que con frecuencia las personas aprenden a reconocer en individuos que tienen neurofibromatosis. Otra de las características clínicas es la formación de nódulos en el iris, los denominados nódulos de Leach, que con frecuencia son asintomáticos, pero sí desde el punto de vista clínico son un signo importante para realizar el diagnóstico. Ahora, desde el punto de vista neurológico y del neurodesarrollo, la neurofibromatosis se manifiesta frecuentemente con retraso global del desarrollo, hasta en el 40 o 60% de los afectados. Cursan con dificultades del lenguaje expresivo y receptivo, con alteraciones en la coordinación motora fina
y gruesa, con trastornos del espectro autista entre un 15 y 25% del total de pacientes con neurofibromatosis. También son frecuentes los trastornos por déficit de atención e hiperactividad y problemas visoespaciales, de memoria de trabajo y funciones ejecutivas. De ahí que sea necesario establecer un tratamiento rehabilitador que incluya la intervención logopédica a iniciarse de forma precoz, idealmente durante la etapa preescolar, una vez detectadas las primeras señales del retraso en el lenguaje. La terapia debe adaptarse al perfil cognitivo del niño, con un énfasis en la estimulación del lenguaje expresivo, en la mejora del lenguaje receptivo, en la intervención en la pragmática del lenguaje, en un apoyo en la articulación y la fluidez, y con el uso de sistemas aumentativos o alternativos de comunicación en los casos más severos. Ahora, con relación a la intervención psicopedagógica desde el ámbito educativo, los niños con neurofibromatosis tipo 1 deben ser objeto de evaluaciones psicopedagógicas integrales que muchas veces ellos van a presentar un coeficiente intelectual entre normal bajo, pero con discrepancias significativas entre las áreas, por lo que se deben considerar adaptaciones curriculares, apoyo escolar individualizado, programas de habilidades sociales y emocionales, intervenciones basadas en modelos estructurados como el TEACH, y la coordinación entre familia, escuela y profesionales sanitarios, lo que es muy importante para estos pacientes. Ahora, con relación a los tratamientos médicos y el seguimiento clínico, aunque la neurofibromatosis no tiene cura, existe un abordaje médico para el tratamiento de las complicaciones, que va a incluir la vigilancia periódica, el tratamiento farmacológico, sobre todo para los trastornos de déficit de atención e hiperactividad, la derivación a neurología pediátrica y evaluaciones neuropsicológicas regulares. Entonces, esta descripción de la neurofibromatosis tipo 1 nos deja ver que esta enfermedad es mucho más que un conjunto de signos cutáneos y tumores benignos. Su impacto en el neurodesarrollo requiere un enfoque multidisciplinario que integre la intervención logopédica, el apoyo psicológico, psicopedagógico y el seguimiento médico continuo. La detección precoz de las dificultades del lenguaje, la cognición y la conducta permite mitigar el impacto funcional de esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. La neurofibromatosis tipo 1 es, en esencia, un modelo paradigmático de cómo una enfermedad genética puede afectar de forma global el desarrollo humano y cómo la atención coordinada puede transformar su pronóstico. A continuación abordaremos el patrón de herencia autosómico recesivo. Iniciaremos descomponiendo el término autosómico y recesivo. Ya sabemos que el término autosómico indica que el gen involucrado está ubicado en uno de los 22 pares de cromosomas no sexuales, es decir, en los autosomas. Un alelo es recesivo cuando se necesita tener dos copias del mismo, una heredada de cada progenitor, para que su efecto se manifieste. Si una persona solo tiene una copia del alelo recesivo y otra copia es normal, es decir, sería funcional, no presentará el rasgo asociado y a ellas se les denomina portadores. Entonces, en el patrón de herencia autosómico recesivo, solo las personas con el genotipo homocigótico recesivo, es decir, los que tienen dos copias del alelo recesivo, presentarán el fenotipo correspondiente. Así tenemos entonces que un individuo con un genotipo homocigótico dominante, es decir, con sus dos alelos dominantes, no será afectado, a diferencia del patrón de herencia que ya habíamos estudiado del autosómico dominante. Los individuos con un alelo dominante y otro recesivo serán genotípicamente heterocigóticos y por lo tanto van a tener la condición de portadores asintomáticos, y en cambio los que posean las dos copias de sus alelos recesivos serán los afectados, es decir,
Los homocigóticos recesivos aquí serían los que padecerían la enfermedad en cuestión. Pero, ¿y qué ocurre si ambos padres son portadores? Pues bien, cuando ambos padres son portadores, hay 4 posibilidades o posibles combinaciones en cada embarazo, con la siguiente distribución de probabilidades. Hay un 25% de que el hijo herede las 2 copias de los alelos recesivos, y en este caso serían individuos o descendencia afectada. Tienen un 50% de probabilidades de que el hijo herede un alelo recesivo y otro normal, por lo tanto va a tener la condición de portador sano, y el otro 25% corresponde a los que tengan el genotipo homocigótico dominante, que por lo tanto van a ser hijos con los 2 alelos normales y no van a padecer la enfermedad. Esta distribución de probabilidades es muy conveniente desarrollarlos para su comprensión en un cuadro de Punnett. Esto significa que aunque los padres no presenten el rasgo, pueden tener hijos afectados si ambos son portadores del mismo alelo recesivo. Entonces, resumiendo, el patrón de herencia autosómico recesivo implica que una persona necesita 2 copias del alelo alterado para presentar una característica determinada. Las personas con una sola copia son portadores y generalmente no muestran manifestaciones clínicas. Este patrón afecta a hombres y mujeres por igual y puede aparecer inesperadamente en una familia si ambos padres son portadores sin saberlo, que es lo que generalmente ocurre. Para los profesionales del neurodesarrollo, conocer este patrón de herencia proporciona una herramienta crítica para interpretar antecedentes familiares, participar en equipos interdisciplinarios y colaborar en estudios genéticos y anticipar riesgos reproductivos o diagnósticos en sus pacientes. Muchas de las enfermedades genéticas que padecen pacientes o alumnos con trastornos del neurodesarrollo tienen este patrón de herencia, el patrón de herencia autosómico recesivo. En el contexto del neurodesarrollo, comprender este patrón es clave porque muchas condiciones con implicaciones neurológicas se heredan de manera autosómica recesiva. Veamos un ejemplo clásico: la fenilcetonuria, conocida en inglés como PKU. Es un trastorno metabólico hereditario causado por la deficiencia o ausencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa, responsable de convertir el aminoácido fenilalanina en tirosina. Esta deficiencia provoca una acumulación tóxica de fenilalanina en sangre y tejidos, lo que afecta principalmente el sistema nervioso central y puede causar daños neurológicos severos si no se trata oportunamente. La PKU se hereda mediante un patrón de herencia autosómico recesivo, lo que significa que para que un individuo manifieste la enfermedad debe heredar 2 copias mutadas del gen de la fenilalanina hidroxilasa, una de cada progenitor. Los padres portadores generalmente no presentan síntomas, pero tienen un 25% de probabilidad de transmitir ambas copias mutadas a un hijo, lo que desencadenaría la enfermedad. Si un individuo hereda una sola copia mutada, es portador asintomático y puede transmitir la mutación a la descendencia. Este patrón de herencia es típico de enfermedades metabólicas raras y destaca la importancia del asesoramiento genético para familias con antecedentes. Genéticamente, la fenilcetonuria está asociada a múltiples mutaciones en el gen de la fenilalanina hidroxilasa, localizada en el cromosoma 12. Estas mutaciones afectan la producción y funcionabilidad de la enzima, variando la severidad del déficit enzimático y por ende el fenotipo clínico. Clínicamente, la fenilcetonuria
se caracteriza por niveles elevados de fenilalanina en sangre desde el nacimiento, que si no se controlan pueden causar discapacidad intelectual severa, microcefalia, convulsiones, problemas de conducta, lesiones en piel y un olor corporal característico a moho o ratón debido a la acumulación de metabolitos. El diagnóstico temprano, generalmente mediante el tamiz neonatal, permite iniciar un tratamiento dietético estricto que limita la ingesta de fenilalanina, evitando así el daño neurológico irreversible. Los pacientes tratados oportunamente pueden desarrollar una vida prácticamente normal, aunque deben mantener control dietético de por vida. El manejo de la PKU no solo se limita al control metabólico, sino que requiere una intervención psicoeducativa integral para garantizar la adherencia al tratamiento y apoyar el desarrollo emocional y social del paciente y su familia. La educación debe centrarse en informar sobre la naturaleza genética y metabólica de la enfermedad, la importancia de la dieta estricta baja en fenilalanina y el monitoreo regular de los niveles sanguíneos. Se recomienda trabajar con padres y cuidadores para desarrollar estrategias que faciliten la administración adecuada de la dieta y eviten conductas de riesgo o incumplimientos. Además, es fundamental brindar apoyo psicológico para manejar el estrés familiar y promover la adaptación psicosocial, especialmente en niños y adolescentes que enfrentan limitaciones dietéticas y posibles estigmas sociales. Los grupos de apoyos y terapias psicoeducativas contribuyen a mejorar la calidad de vida y la autonomía del paciente. Es esencial que los profesionales que se relacionan con estos casos, ya sean pacientes o alumnos, reconozcan al paciente como un ser integral, no definido únicamente por su diagnóstico, y que promuevan la reflexión sobre el valor de la vida, la autodeterminación y el respeto por las decisiones individuales. Es importante la creación de espacios para que se expresen sus inquietudes, miedos y aspiraciones, apoyándolos en la construcción de un proyecto de vida que integre la enfermedad como una dimensión, no como un impedimento. La herencia no solo nos ayuda a entender cómo se heredan rasgos físicos, sino que también ofrece una base científica para comprender muchas condiciones del neurodesarrollo. Uno de los patrones más relevantes, especialmente por sus implicaciones clínicas, es el de la herencia recesiva ligada al cromosoma X. Este patrón presenta características únicas por el papel que juegan los cromosomas sexuales en su transmisión. Recordemos una vez más que los seres humanos tenemos 46 cromosomas y que están organizados en 23 pares. De estos, 22 pares son autosomas y un par es sexual formado por el cromosoma X y el cromosoma Y. Justamente la diferencia entre hombres y mujeres están en este par sexual, donde la mujer tiene 2 cromosomas X y el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. El cromosoma X tiene cientos de genes importantes para muchas funciones del cuerpo, incluyendo procesos neurológicos, metabólicos y sensoriales. En cambio, el cromosoma Y contiene mucho menos genes, en su mayoría están relacionados con la determinación del sexo masculino, por lo tanto, no va a ser objeto de este curso el abordaje de la herencia ligada al cromosoma Y o herencia holándrica. Como hemos hecho en los patrones de herencia ya estudiados, iniciaremos descomponiendo el término recesivo ligado al X. Pues bien, ligado al X se plantea porque el gen involucrado está localizado en el cromosoma sexual X, y esto tiene consecuencias importantes porque las mujeres, recordando, tienen 2 copias de ese gen, mientras que los hombres tienen una sola copia del cromosoma X y por lo tanto una copia del gen que pueda estar implicado. El hecho de que sea
en la herencia recesiva en las mujeres significa que ambas copias del gen, una de cada cromosoma X, deben estar alteradas para que el rasgo se exprese. Por lo tanto, en las mujeres que solamente tienen afectado un solo cromosoma X tendrían la condición de portadoras y las que no tienen ninguno la condición de sana. En cambio, los hombres solo tienen una copia del cromosoma X y por tanto, si esa única copia está alterada, ya sabemos que estas alteraciones se denominan mutación, el rasgo se manifiesta directamente. Esto se debe a que el cromosoma Y no tiene una copia correspondiente del gen y no puede compensar la función del gen defectuoso como ocurre en las mujeres. En resumen, el patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X se caracteriza por tener una mayor frecuencia en varones afectados debido a que estos solamente tienen un cromosoma X. La transmisión puede ocurrir silenciosamente en madres o en mujeres portadoras. No hay transmisión varón-varón. Todas las hijas de un varón afectado serán portadoras, tendrán esa condición, la condición de portadoras. Por lo que es esencial en el análisis clínico y genético de familias con condiciones del neurodesarrollo tener en cuenta este patrón de herencia, el patrón de herencia recesivo ligado al cromosoma X. Pongamos un ejemplo. El síndrome X frágil es una enfermedad genética que representa la causa más común de discapacidad intelectual hereditaria. Se caracteriza por presentar una amplia variedad de síntomas cognitivos, conductuales y físicos que varían de intensidad según el sexo, la edad y la expresión genética. Este síndrome está vinculado a una mutación en el gen FMR1 ubicado en el cromosoma X, lo que implica que la enfermedad se manifiesta principalmente en varones, quienes poseen un solo cromosoma X, por lo que la mutación en este gen produce el síndrome. En mujeres que tienen dos cromosomas X, la manifestación puede ser más leve o incluso asintomática debido a la compensación del segundo cromosoma X a través de un mecanismo que se le conoce como inactivación del X. Los padres portadores pueden transmitir la mutación a sus hijos y es importante el estudio genético para identificar portadores, especialmente mujeres que pueden ser asintomáticas, pero sí pueden transmitir la mutación a la descendencia. Fenotípicamente también el síndrome X frágil se manifiesta por una serie de signos físicos y conductuales. En varones afectados se describen rasgos faciales característicos como rostro alargado, orejas prominentes, mandíbula grande y ya a nivel de la pubertad un macroorquidismo. Esto significa que pueden tener un aumento del tamaño testicular. A nivel cognitivo presentan discapacidad intelectual que varía de leve a severa, problemas de atención, hiperactividad y dificultades en el aprendizaje. A nivel conductual es común la ansiedad, rasgos del espectro autista, problemas de comunicación y conductas repetitivas. Las mujeres portadoras suelen presentar síntomas más leves, como dificultades del aprendizaje, ansiedad o problemas emocionales, aunque en algunos casos pueden tener una discapacidad intelectual entre ligera y moderada. La intervención psicoeducativa es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome X frágil y sus familias. Implica la implementación de programas personalizados que aborden las dificultades cognitivas y conductuales con apoyo en áreas como el desarrollo del lenguaje, habilidades sociales y manejo de la ansiedad. Es vital también trabajar en equipos multidisciplinarios con psicólogos, educadores, terapeutas del lenguaje y médicos. Se deben fomentar estrategias de enseñanzas adaptadas, uso de apoyos visuales, rutinas estructuradas y entrenamiento en habilidades sociales para favorecer la integración escolar y social. Además, el apoyo a las familias es crucial
para ayudarles a entender la naturaleza del síndrome, manejar conductas desafiantes y proporcionar un entorno emocional estable. Por último, abordaremos la herencia dominante ligada al cromosoma X. Uno de los patrones de herencia menos comunes pero relevantes es la herencia dominante ligada al cromosoma X, que combina dos elementos claves: el dominio del alelo y su localización en el cromosoma sexual X. A diferencia de los patrones autosómicos, en los ligados al X existe una diferencia notable en la forma en que se heredan y se expresan los rasgos según el sexo biológico. Dentro de las características claves de la herencia dominante ligada al cromosoma X, tenemos que una sola copia del alelo alterado basta para manifestar el rasgo, tanto en hombres como en mujeres. Afecta a ambos sexos, pero la severidad suele ser mayor en los hombres. No hay transmisión de padre a hijo varón, porque el padre, como ya mencionábamos anteriormente en el otro patrón de herencia estudiado, le transmite su cromosoma Y a sus hijos varones. Un padre afectado transmite el alelo X alterado a todas sus hijas hembras, quienes tendrán la condición de estar afectadas. Una madre afectada tiene 50% de probabilidades de transmitir el alelo alterado a cada hijo o hija, independientemente del sexo. Este patrón tiene importancia crítica para el neurodesarrollo y si bien no incluye varios síndromes genéticos que puedan estar implicados en este patrón de herencia, hay varios genes ubicados en el cromosoma X que participan en funciones cerebrales. Vamos a poner un ejemplo específico: el síndrome de Rett. Este es un trastorno neurológico grave que afecta principalmente a las niñas y es una de las causas más comunes de discapacidad intelectual severa de origen genético en mujeres. Se caracteriza por un desarrollo neuropsicológico normal hasta los primeros meses de vida, seguido de una pérdida progresiva de habilidades motoras, del lenguaje y sociales, así como problemas motores y respiratorios. El síndrome de Rett es una enfermedad dominante ligada al cromosoma X, causada mayormente por mutaciones en el gen MECP2, ubicado en el cromosoma X. Dado que las mujeres tienen dos cromosomas X, la mutación en uno de ellos es suficiente para manifestar la enfermedad. En cambio, en varones que tienen un solo cromosoma X, la mutación suele ser letal en la mayoría de los casos o causa formas muy graves. La mayoría de los casos son de novo, es decir, que son mutaciones nuevas no heredadas. El gen MECP2 codifica para una proteína fundamental en la regulación de la expresión génica y en el desarrollo neuronal. Las mutaciones de este gen alteran la función normal de esta proteína, lo que afecta la maduración y plasticidad neuronal, produciendo déficits en el desarrollo del cerebro. Fenotípicamente, el síndrome inicia con el desarrollo aparentemente normal durante los primeros 6 a 18 meses, seguido de una regresión marcada con pérdida de habilidades motoras finas y gruesas, deterioro del lenguaje y aparición de movimientos estereotipados de las manos. Es un movimiento característico como de retorcer las manos o de aplaudir. Además, se presentan problemas motores, incluido ataxia, apraxia y dificultades para caminar. También los trastornos respiratorios como la hiperventilación y la apnea son comunes. Otras características incluyen la microcefalia progresiva, la escoliosis, las convulsiones y el retraso cognitivo severo. El lenguaje expresivo se pierde casi por completo, aunque algunos pacientes mantienen mayores habilidades receptivas. En cuanto al manejo del síndrome de Rett, se requiere una intervención multidisciplinaria centrada en mejorar la calidad de vida y maximizar el desarrollo funcional. La intervención psicoeducativa
se enfoca en estimular las capacidades residuales a través de terapias ocupacionales del lenguaje y fisioterapia para mantener la movilidad y la comunicación. Es importante utilizar métodos alternativos de comunicación como sistemas aumentativos y alternativos para favorecer la expresión de necesidades y emociones. Además, el apoyo a las familias es fundamental para afrontar la carga emocional y facilitar un entorno adaptado a las necesidades del paciente. Hasta aquí el abordaje de los 4 patrones clásicos de herencia mendeliano, cuyo conocimiento es vital para los profesionales relacionados con las alteraciones del neurodesarrollo. A continuación abordaremos otros fenómenos que pueden dificultar la interpretación de esas genealogías, de esos patrones de herencia. Cuando hablamos de herencia mendeliana, solemos pensar en estos patrones con transmisión relativamente predecibles, el autosómico dominante, el autosómico recesivo, el ligado al X dominante, el recesivo. Pues bien, la biología humana es mucho más compleja que los experimentos con plantas, con guisantes, como lo hizo Gregor Mendel. Para comprender por qué 2 personas con una misma mutación genética puede tener síntomas distintos, o por qué una alteración genética no siempre se manifiesta clínicamente, necesitamos explorar una serie de conceptos que matizan los patrones clásicos de la herencia. Estos conceptos nos permiten interpretar la variabilidad clínica observada en pacientes, incluso cuando comparten un mismo diagnóstico genético. Por lo tanto, a continuación les explicaremos algunos de estos conceptos más relevantes. Mutaciones de novo. Son mutaciones nuevas no heredadas que surgen durante la formación de los gametos, es decir, del óvulo o espermatozoide de uno de los progenitores o en el embrión poco después de la fecundación. Un segundo concepto importante es el de penetrancia reducida. La penetrancia se refiere a la probabilidad de que un gen alterado se exprese clínicamente. En un patrón mendeliano clásico se espera que un individuo con una mutación dominante manifieste la enfermedad. Sin embargo, no siempre ocurre así. Cuando una persona tiene una mutación genética que se supone debe causar una condición, pero no presenta signos ni síntomas, decimos que hay una penetrancia reducida. Esto significa que no todas las personas que posean el cambio genético desarrollan la enfermedad. Clínicamente esto puede dificultar la identificación de portadores o de pacientes en una familia, ya que algunos pueden ser genéticamente afectados, pero clínicamente sanos. En cuanto al tercer concepto que abordaremos es el de expresividad variable. La expresividad se refiere a la intensidad o forma en la que se manifiesta un rasgo o condición genética. A diferencia de la penetrancia, que se refiere a si el rasgo aparece o no, la expresividad habla más bien de cómo aparece y de su severidad. Cuando decimos que una condición tiene una expresividad variable, nos referimos a que las personas con la misma mutación pueden presentar síntomas muy diferentes en gravedad, edad de inicio o incluso en el sistema afectado. Esto es especialmente relevante en condiciones del neurodesarrollo, donde los mismos factores genéticos pueden generar una gama diversa de manifestaciones clínicas desde muy leves hasta las más severas. El cuarto concepto, pleiotropía. Este es un fenómeno por el cual una sola mutación en un solo gen puede afectar múltiples sistemas del cuerpo. Un gen no actúa de forma aislada. Muchas veces participan en procesos celulares fundamentales que se expresan en diferentes tejidos. Por eso, una mutación en un único gen puede manifestarse en un sistema como el sistema nervioso, el corazón, la piel o el metabolismo, o en todos al mismo tiempo. Esto tiene implicaciones clínicas importantes. No todos los síntomas que presenta un paciente provienen de diferentes causas independientes. A veces todos provienen de un solo cambio genético pleiotrópico. Un quinto concepto, el de heterogeneidad alélica.
Este término se refiere a la situación en la que distintas mutaciones dentro de un mismo gen pueden producir la misma enfermedad o condición. Es decir, no hay un solo error posible en el gen, pueden existir múltiples variantes. Ya sabemos que esas variantes se denominan alelos y que pueden tener entonces la condición de ser alelos patogénicos. Algunas pueden causar formas leves, otras más severas, o incluso algunas pueden tener expresiones clínicas diferentes. El sexto concepto que abordaremos es el de heterogeneidad de locus, o también denominada no alélica. Esta heterogeneidad de locus ocurre cuando mutaciones en genes diferentes ubicados en diferentes cromosomas o loci, como también se le puede decir, pueden causar la misma enfermedad clínica. Esto desafía la idea mendeliana tradicional de que un solo gen es responsable de un rasgo. En realidad, múltiples rutas genéticas pueden llegar a un mismo desenlace clínico. Por ejemplo, diferentes genes que regulan el desarrollo del cerebro pueden, si están alterados, conducir a manifestaciones similares. Esto explica por qué pacientes con síntomas semejantes pueden tener mutaciones en genes completamente distintos. Y abordaremos un último concepto, el concepto de inactivación no aleatoria o desfavorable del cromosoma X. En mujeres, uno de los dos cromosomas X, como mencionábamos anteriormente, se inactiva de forma aleatoria en cada célula durante el desarrollo embrionario precoz. Esto se hace para equilibrar la expresión génica con la de los varones, que por supuesto tienen un solo cromosoma X. Sin embargo, en ocasiones este proceso no es verdaderamente aleatorio. Puede ocurrir que por razones genéticas o epigenéticas el cuerpo inactiva preferentemente el cromosoma X funcional, es decir, el que es sano, y mantiene activo el X que tiene una mutación patogénica. Esto se llama inactivación no aleatoria o desfavorable del cromosoma X y puede hacer que una mujer portadora manifieste síntomas clínicos más severos de los que se esperaría en condiciones que están ligadas a su cromosoma sexual. Esto es clave en el diagnóstico de los trastornos dominantes ligados al X o incluso en mujeres portadoras de enfermedades recesivas ligadas al X, que en teoría no deberían estar afectadas. ¿Por qué es importante entender estos conceptos en neurodesarrollo? Pues bien, todos estos términos ayudan a explicar la enorme variabilidad clínica que vemos en la práctica. En el campo del neurodesarrollo especialmente, dos pacientes con una misma mutación pueden tener presentaciones completamente diferentes, es decir, tener una expresividad variable. Un niño puede heredar una mutación y no presentar síntomas, pero sí transmitirla a su hijo, quien a su vez puede verse afectado. A esto ya sabemos que entonces se le denomina penetrancia reducida. Un solo gen puede causar síntomas neurológicos, digestivos, motores, otros. A esto sabemos que hoy se le llama pleiotropía. Diferentes familias con síntomas similares pueden tener alteraciones en genes distintos. A esto ya sabemos que se le denomina heterogeneidad de locus. La severidad de síntomas en mujeres puede variar por un fenómeno especial, que es la inactivación del cromosoma X. Por lo tanto, comprender estos conceptos permite una evaluación clínica y genética más precisa e integral. Son herramientas conceptuales que nos ayudan a que no nos quedemos solo con lo que dice un árbol genealógico o una prueba de laboratorio, sino a interpretar cada caso con profundidad. Concluyendo la clase, podemos plantear que la genética mendeliana es la puerta de entrada para comprender la biología de los trastornos del neurodesarrollo. Para los estudiantes de este curso, dominar estos conceptos no significa sustituir a los especialistas, sino ampliar sus capacidades de comprensión, acción y colaboración en beneficio de sus alumnos o pacientes.
La interdisciplinariedad comienza con el lenguaje compartido y con este fin la genética puede y debe ser parte de ese diálogo.